Muy bien, mis amados y amadas, que el Dios Todopoderoso los bendiga en esta noche. Sean bienvenidos, bienvenidas en esta linda noche, en este tiempo especial que el Señor nos concede. Y vamos de inmediato a disponernos a estudiar la palabra del Señor. Quiero que por favor vayan abriendo sus Biblias en el libro del Evangelio según San Lucas, a la altura del capítulo 18, si son tan amables, para que vayan abriendo ahí sus Biblias. Lucas capítulo 18. Esta es una parábola que seguramente la hemos escuchado mucho, la hemos estudiado, seguramente tú la has leído, que es la parábola que habla sobre la viuda y el juez injusto. ¿Cuántos han escuchado esa parábola? Levanten ahí su manito, háganme una señal. Muy bien. Estamos hablando de esa parábola. Vamos a tocar hoy algunos temas importantes y de aquí vamos a sacar una reflexión bien interesante en este seminario de oración e intercesión. Cuando el Señor les contó esta historia a este grupo de personas sobre ese juez injusto y sobre esa viuda, seguramente que para ellos resultó muy conocida. La entendieron bastante bien porque aquellos oyentes de esa época podían entender con claridad lo que el Señor les estaba diciendo. Seguramente que exactamente ellos supieron a qué hacía referencia el Señor cuando les habló de esta parábola. Y vamos a ver la historia, Lucas capítulo 18. Vamos a mirar los dos primeros versículos, o mejor del versículo 2 en adelante hasta el 3. Y dice la escritura que diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué encontramos aquí en esta parábola? Que había en esta ciudad un hombre malvado, sin escrúpulos, un hombre intrigante, un hombre frío, calculador, y que, como vamos a mirar, él estaba más interesado en sí mismo que en la preocupación de los demás. Siempre buscaba su propio beneficio. Siempre seguramente estaba buscando cómo satisfacer sus propias ambiciones. Y se sentía que él podía manejar las cosas solo, sin necesidad de buscar de Dios. No tenía ni siquiera el más mínimo interés de buscar las cosas de Dios. No tenía, de hecho, ni siquiera una reverencia para Dios. Dios seguramente para este hombre no ocupaba nada de sus pensamientos. Él podría pensar en cualquier cosa menos pensar en Dios. Y esa actitud hacia Dios, de indiferencia, de apartarse de él, de apatía a las cosas de Dios, seguramente que será reflejada, se veía a través del comportamiento que este hombre tenía con otras personas. Y este hombre no tuvo respeto de una mujer que dice la escritura que era viuda. La viuda estaba expuesta a ser lanzada, a ser sacada de su pequeño hogar, de su humilde hogar. Posiblemente esta mujer tenía un problema de hipoteca, donde no tenía con qué pagar ese crédito, donde no tenía con qué pagar su compromiso. Y este hombre sin escrúpulos dijo, no, yo quiero sacarla. A mí no me interesa su condición. Y seguramente esta mujer muchas veces rogó, le dijo, mira, es que yo estoy sola, no tengo quien me respalde. Y no le interesó. Sencillamente le dijo, desalójeme, yo no quiero que usted esté acá. Y la trataba injustamente. Es el prototipo de las personas que piensan que pueden pisotear a los demás y que no va a pasar absolutamente nada. Aquí vemos también, por otra parte, un juez con su posición, con su altura, con su prestigio, con su reconocimiento, seguramente en esa población. Un juez que tenía tal vez su parte económica solucionada. Un juez que tenía posiblemente su agenda muy ocupada. Un juez muy destacado. Y esta mujer dice, voy a ir donde el juez. Seguramente que estará muy ocupado, seguramente que estará con muchos compromisos, pero yo voy a ir porque esta mujer veía que era la única carta de garantía que tenía. Iba donde este juez y efectivamente estaba muy ocupado. Y esta viuda pobre, esta viuda sin respaldo, esta viuda frágil,
que estaba a punto de ser echada de su casa, lo cual ella seguramente consideraba que era injusto, que, que no era pues lo que ella se merecía, y entonces acude a este hombre a ver cómo le puede ayudar. Ve que la única manera es apelar a un juez. Y esta mujer va al juez. Quizás llega y su secretario le dice, no, qué pena, el juez, el doctor está muy ocupado, él no la puede atender. Y esta viuda seguramente insiste, dice, por favor, es que esto es muy delicado. Yo necesito entrevistarme con el juez, por favor, ayúdeme. No, la verdad está muy ocupado el juez. Y esta viuda le dice, no, no importa, yo estaré aquí las horas que sea. Igual pues no tengo mucho compromiso, pues voy a quedarme aquí. Y este juez seguramente escucha que esa mujer está ahí. Y le manda razón, le dice, mire, dile a esa mujer que lo lamento, que la verdad, ese tema no está dentro de mi jurisdicción, ese tema no me compete y me gustaría poder hacer algo por ella, pero que me es imposible, yo no puedo, realmente mis ocupaciones son tantas que no puedo atenderla. Dígale por favor que se vaya. Y seguramente esta viuda se acercan y le dicen, mire mujer, lo siento, lamenta el doctor dice que no la puede atender, que por favor desaloje el lugar, que se vaya. Pero esta mujer sabía que era la única manera donde podía encontrar algo de esperanza. Al día siguiente llega nuevamente y se queda ahí. El juez no ha llegado y seguramente esta mujer dice, no me importa, voy a quedarme hasta que el juez llegue. El juez seguramente llega y ve que esa mujer está ahí y le dice, mire, dígale que yo hoy tengo una agenda muy ocupada que no la puedo atender. Y seguramente que pasó así un día, pasó 2 días y esta mujer se mantuvo ahí. No importaba que estuviera ocupado, diría, seguramente que en algún momento me tendrá que atender. Y posiblemente el juez al ver eso, pensó, porque la Biblia nos dice aquí en el versículo 4 y 5, pensó dentro de sí, sabiendo que él tenía una imagen, sabiendo que él tenía una posición, un prestigio. Diría, no, aquí, si yo no atiendo a esta mujer, posiblemente entonces aquí se me arme un escándalo y la gente va a comenzar a hablar de mí y va a atentar contra mi imagen. Dice el versículo 4. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dentro de sí, aún dice la escritura, ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Noten, amados, que si nosotros observamos este pasaje, el Señor registra que este juez se dijo a sí mismo, no le expresó a nadie, se pensó, estaba pensando en sí mismo, pensando en su prestigio, en su imagen, pensando en que tal vez los demás iban a hablar mal de él. Y fíjese que él estaba pensando más en él, en su posición, en su título, en su reconocimiento, posiblemente más que en esta mujer, en la necesidad que tenía. Es decir, él decide resolver el caso no con el ánimo de poderle ayudar a ella, es decir, no era el interés, sino que el interés era como quitársela de encima. El interés era como deshacerse ya de esa mujer y que dejara ya de molestar. Entonces decide escucharla. Decide abrir su despacho para que esta mujer vaya. Y le dijo al secretario, dígale qué pasa. Que el juez quiere hablar con ella. Y el juez le brinda lo que esta mujer estaba buscando, que era esa protección legal para evitar que ella fuese desalojada, para que se hiciese justicia. En términos generales, digamos que esa es la parábola que el Señor Jesucristo relata. Y la conclusión de esta parábola, versículos 6 y 7, si seguimos leyendo, encontramos lo siguiente. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Muchas veces cuando yo he escuchado que se predica sobre esta parábola, enseña, y hoy lo traemos a colación en este seminario de oración e intercesión,
Se enseña el valor de la oración insistente hasta el extremo de causar molestia, de causar acoso y presión. Y yo creo, cuando analizo esta historia, yo creo que no es lo que el Señor quiere enseñarnos. No está hablando de la persistencia y la tenacidad en la oración, en el sentido de que Dios, si nosotros le presionamos constantemente, entonces el Señor nos va a escuchar. Como si nosotros quisiésemos dar a entender que Dios no escucha, que Él está tan ocupado que no nos va a prestar atención. Entonces tenemos que estar insistiendo para ver si por fin Él se decide escucharnos. Y las parábolas, cuando uno se pone a analizar un poquitico eso, las parábolas tienen dos sentidos. Un sentido es el de comparación y el otro sentido es el de contraste. Y en esta parábola en particular, habrán otras que tal vez es de comparación, pero esta parábola en particular es en contraste. ¿En contraste entre qué? Entre un juez que es injusto, un juez que desatiende las súplicas de los demás, un juez que no está interesado en las necesidades de los demás, un juez que solamente se preocupa por él. Y el contraste es que nuestro Dios, que es nuestro juez, a diferencia de este juez, nuestro Dios está pendiente de nosotros. Escúcheme, la palabra parábola, cuando uno la mira en el contexto original, es una palabra compuesta de dos frases. Una que es para, que quiere decir al lado de o junto a, y la palabra bayo, que quiere decir arrojar o lanzar. Entonces, una parábola es algo que se lanza junto a. Es algo que el Señor expone para comunicar cierta verdad sobre ese hecho que el Señor quiere narrar. Podríamos decir que la parábola, en forma general, las parábolas son historias del Señor que nos ilustran una verdad espiritual, una verdad divina. Y entonces aprendemos en esta noche, para que siempre tengamos en cuenta, porque esta parábola no es una comparación, no está comparando a ese juez injusto con Dios, no. Esta parábola, repito una vez más, es un contraste, es una diferencia, es algo que donde el Señor coloca dos puntos para que nosotros tengamos en cuenta. Usted pensaría que el Dios de los cielos, nuestro Dios, nuestro Padre, aquel que nos llamó, aquel que pagó el precio por nosotros a través de Cristo Jesús y que derramó su sangre por amor a nosotros, ¿ustedes creen que tenemos un Dios que es justo o un Dios injusto? Y seguramente que ustedes están de acuerdo conmigo y tendríamos que decir que indudablemente, sin pensarlo dos veces, nosotros creemos que nuestro Dios es un Dios justo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Ese es el Dios que nosotros tenemos. A diferencia o en contraste de ese juez que está narrando la parábola. Cuando nosotros miramos entonces, nos damos cuenta que a diferencia de esta mujer que tuvo que ir muchas veces para que por favor la escuchase, para que por favor la atendiese, para que por favor tuviese misericordia de ella. Ese no es el Dios que nosotros tenemos, porque yo creo que el Señor, al contrario de ese juez, el Señor está pendiente, el Señor está deseoso, el Señor anhela que nosotros le hablemos, que nosotros nos comuniquemos con Él, que nosotros le busquemos y que Dios no se cansa de escucharnos, que al contrario, Dios se complace en respondernos a una petición que nosotros tengamos. Por eso no podemos tomar esta parábola para decir que es la forma como tenemos que estar presionando para que Dios nos conteste, porque es que nuestro Dios no es como ese juez, porque es que ese juez es injusto y nuestro Dios es justo. ¿Me estoy haciendo entender en esta noche? Entonces no podemos entender de ninguna manera que esta parábola es una comparación. No es así. Porque para nosotros es muy claro. Esta pobre viuda asistió a un juez injusto. Tuvo que persistir, tuvo que presentarse continuamente.
Si esta mujer, analicemos un momento, tuvo que persistir hasta lograr una respuesta que finalmente se dio de un juez injusto, ¿cuánto más nosotros, escúchenme, amados y amadas, cuánto más nosotros, sabiendo que tenemos un Dios, un juez que es justo, que nos escucha, que está pendiente, que está atento a nuestro clamor, a nuestra súplica, a nuestra oración, cuánto más si ese juez injusto respondió por la razón que sea, cuánto más nosotros tenemos que tener la confianza de saber que nos dirigimos a un Dios que es un juez justo, un Dios que quiere escucharnos, un Dios que quiere contestar nuestras oraciones. Y en esta noche en particular, el Señor nos atrae, el Señor nos trae a este mensaje para que nosotros podamos tener una confianza de saber que tenemos un Dios que siempre está pendiente de nuestro clamor, que no perdamos la esperanza, que no nos debilitemos, que no desmayemos, que al contrario tenemos que saber esperar en Dios. ¿Por qué cree usted que muchos creyentes en la actualidad se encuentran desanimados en la vida de oración? Porque posiblemente no conocen a ese Dios que nosotros conocemos. Pero muchas veces también nosotros nos equivocamos, porque conociendo a ese Dios, muchas veces nosotros frente a una necesidad, frente a algún problema, buscamos respuestas por otro lado, cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios que está pendiente. Nosotros sabemos que Él es un Dios justo. Tal vez los que no saben que Él es un Dios justo, pues tienen toda la disculpa, tienen todo el pretexto, tienen toda la excusa para decir, no, lo que pasa es que yo no conozco a Dios, pero nosotros lo tenemos. Y en esta noche Dios nos dice que tengamos confianza en Él, que no tenemos por qué nosotros estar temerosos o asustados, que nuestro Dios no es un Dios que tenemos que estarlo persiguiendo, que tenemos que estarle rogando, que tenemos que estarle suplicando que nos escuchen. No, porque Dios desea actuar a nuestro favor. Que podamos entender de una vez por todas, amados y amadas, que nosotros somos los hijos de Él y que Él nos cobija, Él nos abriga, Él nos respalda. Pero tenemos que tener la actitud correcta delante de Él. Una perspectiva de lo que verdaderamente es Dios. Y tenemos que cambiar nuestra vida de oración. Y tenemos que cuando estamos delante de Él, tenemos que entender que podemos estar sentados ante su presencia, sabiendo que Dios quiere escucharnos. Él anhela escucharnos. Él desea escucharnos. Somos nosotros los que muchas veces no vamos a Él. Somos los que sacamos las disculpas, los pretextos para no entrar en esa cita diaria, pero Dios siempre está ahí pendiente. Él anhela escucharnos a nosotros. Pareciese que nosotros a veces actuásemos como si Él fuera un Dios injusto y que tenemos que estar ahí como, no sé, que por favor, cuando Dios no es así, en absoluto, amados. Dios siempre está ahí y Dios es un Dios que obra con justicia. Un Dios que pase lo que pase, siempre va a estar ahí dándole a cada quien lo que corresponde. Dice en el verso 8, os digo que pronto les haré justicia. Es Dios el que nos está hablando. Es el Dios que tal vez tú vienes luchando, vienes batallando, tratando de hacer las cosas de una manera correcta, pero que no encuentra la respuesta. Y hoy Dios nos dice, no declinen, no desmayen, porque yo pronto haré justicia. Dios se va a manifestar en medio de su pueblo. Dios es un Dios que está atento, que desea, que anhela, que quiere que su pueblo se levante, que su pueblo confíe en Él. Tenemos que aferrarnos a Él, amados. Este no es un tiempo para aferrarnos a los hombres, ni poner la confianza en las instituciones, ni en los gobiernos de turno. Este es un tiempo para que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, para que nos aferremos a Él, para que le digamos, Señor, sabemos que tú vas a hacer justicia. Y les he dicho muchas veces, hoy quiero repetirlo para que tengamos la confianza, la tranquilidad, la seguridad de nuestro Dios. Sea quien sea el gobierno, sea quien sea el presidente,
Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios tiene los recursos para nosotros. Pronto haré justicia. Y termina diciendo aquí, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que cuando el Señor Jesucristo venga, que muy pronto está por regresar, encontrará personas que se la están jugando toda con Él? Personas que dicen, Señor, yo estoy aquí, yo sé, estamos pasando por momentos duros, difíciles, tal vez la situación está adversa, pero Señor, confiamos en ti. Y de este pasaje, de esta parábola, yo quiero extractar algunas conclusiones, algunas enseñanzas que Dios nos deja a través de este mensaje. Lo primero, para los que están tomando ahí nota, lo primero que el Señor quiere resaltar en esta noche es la necesidad de orar siempre. Orar siempre. Orar debe ser una necesidad que nosotros no podemos evitar. Todo cristiano, sí o sí, tenemos la necesidad de orar. Si usted no tiene la necesidad de orar, entonces es porque no eres un cristiano y te tienes que convertir. Porque un verdadero hijo de Dios tiene la necesidad de hablar con su Padre, de sentir ese respaldo, de nosotros saber que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Y ya hoy sabiendo algo más importante, y es que Él es un Dios juez justo, que Él está deseoso de escucharnos, pues más tenemos que estar aferrados a Él. La oración es como la respiración, que si no lo hacemos, nos morimos. Esa debe ser nuestra necesidad. Eso dice lo que tú y yo sentimos todos los días. Necesitamos orar, necesitamos hablar con nuestro Padre, necesitamos interceder. Por eso este tema en el seminario de oración e intercesión, necesitamos nosotros estar ahí, porque si no oramos sentimos como que nos morimos, estamos incompletos en ese día. Por eso es muy importante que nosotros no dejemos de orar, que saquemos el tiempo, que nosotros no dejemos que las cosas del mundo abarquen todo nuestro tiempo, nos consuman y no sacar el tiempo para estar orando. Esta parábola nos enseña cómo Dios quiere establecer una relación con nosotros. Y tenemos que tener esa relación bonita con su palabra y con la oración. Armas tremendas que el Señor nos ha dejado, sobre todo y máximo en estas circunstancias, donde tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios. Dejemos de estar escuchando ese bombardeo de comentarios, y que las redes están invadidas de comentarios del uno y del otro, hablando mal, con un lenguaje grosero y una cantidad de cosas. Nosotros no estamos para dejarnos invadir, contaminar de todo ese tipo de cosas. Nosotros estamos para buscar de Dios. Por eso dice que oremos siempre, porque siempre tenemos que estar con esa necesidad. Eso tiene que estar en tu vida, la necesidad de orar. Lo segundo que nos enseña esta parábola es que no desmayemos. Fíjense que esta vida nos da una enseñanza bonita de la persistencia, de estar ahí, de que no nos cansemos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que tenemos entonces que tener una relación con Dios? Porque del momento que nosotros hacemos la oración hasta que venga la respuesta de Dios, hay un periodo de tiempo. Hay un tiempo que no sabemos cuándo es. En el tiempo que Dios se tarda en respondernos. En ese tiempo de oración, entre la oración tuya y la respuesta, en ese tiempo se desarrolla algo que se llama la fe. Y esa fe, tú lo sabes, que es la certeza de lo que se espera. Y en ese tiempo, en ese lapso, mientras oramos a la respuesta, la Biblia nos enseña que no desmayemos, que estemos ahí firmes, que estemos confiados, que estemos seguros que Dios nos va a contestar. Y eso que nos mantiene, ese lapso, se llama fe, y es lo que nos da a nosotros la convicción. No tenemos la respuesta quizás todavía, pero estamos seguros que Dios va a responder, porque Él es un Dios juez justo. Y Él va a hacer justicia por nosotros. Jesús es un excelente ejemplo. Y por eso nos deja esta parábola, para que nosotros podamos entender que si ese juez injusto dio respuesta, cuánto más el Dios de los cielos, que es un Dios justo, nos va a dar la respuesta. Si este hombre, que dice la Escritura, que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, un hombre impío,
¿Cuánto más nuestro Dios? Y fíjense que entre otras nos deja una enseñanza aquí bonita, entre líneas, y es que este hombre muestra como una tónica general, que una persona que no teme a Dios, una persona que no tiene el temor a Dios, pierde el respeto por los hombres. Escuchen ustedes los candidatos, para citar un ejemplo aquí en nuestra nación, ¿cuántos de ellos hablan de Dios? ¿Cuántos de ellos están aferrados a Dios? ¿Cuántos de ellos están poniendo la esperanza en Dios? Y nos damos cuenta que ninguno, ni el uno ni el otro. Y son hombres que están alejados de Dios. Y como están alejados de Dios, fíjense que entre ellos se irrespetan, porque es una tónica. El que no respeta a Dios, el que no teme a Dios, no respeta a los hombres. Y eso es lo que sucede. Y yo les digo, mis amados, con respeto, ustedes son muy libres en tomar sus decisiones, pero no pongan la confianza en ni el uno ni en el otro. Ahí no está la respuesta. Nuestra respuesta está en el Dios de los cielos. Fíjense entonces este hombre. Y eso es lo que pasa, fíjense. Que el hombre quita la mirada de Dios. Que el hombre y los políticos y toda la sociedad quitan a Dios de su lugar. Y viene todo el descalabro de una sociedad. Ustedes den cuenta que la política ha quitado a Dios. Que en los colegios, escuelas, universidades han quitado a Dios. Los medios de comunicación han quitado a Dios. Y ustedes están viendo la respuesta, el resultado de eso. Y es que cada vez hay más falta de respeto entre la gente. Porque el que no teme a Dios, no teme a la gente. Y lo está diciendo aquí la Biblia. Yo ni temo a Dios, ni temo a la gente, ni respeto a Dios, ni respeto a la gente. El temor de Dios se ha perdido. Y por esa razón, hoy en día, estamos en una nación donde la convivencia cada día empeora. Donde una cosa produce la otra. Y en lugar de estar hablando de paz, de tranquilidad, de respeto mutuo, de una sana competencia con argumentos, entonces lo que se hacen es herirse, agredirse, maltratarse, buscar a ver cómo escarban cosas para hacer quedar mal al otro. Y eso es lo que se está convirtiendo. Tristemente, muchos que se dicen ser cristianos han entrado en ese juego. Y si así como se aferrasen tanto a un político y lo defendiesen tanto, así se defendiese a Cristo Jesús y defendiesen el evangelio, y así como hablan de un candidato o del otro, así como colocan publicaciones y colocan me gustas y lo demás, así lo hicieran para Dios, estaríamos hablando de otra cosa en esta nación. Tristemente eso. Dice la escritura que esta mujer le dice al juez, hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. ¿Y qué pasa aquí? Escúcheme. ¿Cuál es el adversario? ¿De qué está hablando? Que es muy claro que nosotros tenemos un enemigo que estamos enfrentando. Y tú lo tienes que saber. Que estamos en tiempos de guerra y que nosotros no estamos en esta vida cristiana como en un crucero de paseo, sino que estamos en un buque de guerra. Que nosotros estamos en una posición de soldados, de guerreros. No estamos aquí de turismo por este mundo. Dios nos ha llamado a ser guerreros. Hace poquito en esta serie, Dios nos hablaba de la armadura de Dios, de soldados que somos, que estamos en batalla. Y tú tienes que saber eso. Y no entres al juego del mundo, no entres al juego del sistema. Porque una de las cosas que el enemigo siempre busca como estrategia es que nosotros como que nos olvidemos que tenemos un enemigo. Y es una estrategia que él siempre ha querido. Y yo diría que el mayor truco del diablo es hacernos creer que él no existe. Si la religión desapareciera de este mundo, la volveríamos a encontrar en el corazón del ateo. Personas que arman su propia religión, sus propios dioses. Y la mejor manera, y el enemigo sabe que la mejor manera para que alguien sea más vulnerable es que ignore la existencia del enemigo. ¿Por qué? Porque se relaja, porque se despreocupa, porque desatiende los flancos y viene el enemigo y lo ataca por detrás. Entonces, amados y amadas, debemos entender que estamos en una guerra, estamos en una batalla. Todo esto está siendo una plataforma para todo lo que va a venir. Estamos en tiempos finales.
No es un tiempo para que tú y yo estemos distraídos en cosas vanas, cosas de este mundo. Nosotros necesitamos estar concentrados en las cosas de Dios, aferrados a nuestro Dios. Y esta mujer dice, hazme justicia. Tenemos un adversario y nosotros sabemos que en nuestra fuerza no tenemos la capacidad para vencerlos, para vencer a ese enemigo y todos sus secuaces en nuestras propias fuerzas. Porque nadie de tú a tú puede vencer a Satanás. Porque el ser humano no tiene ese poder. Pero Jesús sí tiene el poder. Jesús lo pudo vencer en la cruz del Calvario. Yo creo que entendamos lo siguiente. Nosotros tenemos un enemigo que él sabe que está vencido. Estos días me sorprendió ver un documental donde mostraba que la cascabel, a pesar de estar vencida, a pesar que le quitan la cabeza, aún quitando la cabeza, puede morder a una persona y la puede matar. Es increíble. Es su naturaleza. Y Satanás no en vano se compara con la serpiente, porque él sabe que está vencido, pero él quiere morder al mayor número de personas. Y por eso nosotros tenemos que estar muy atentos, muy alerta. Pero la seguridad y la confianza que nosotros tenemos es que Jesús, como lo dijimos anteriormente, lo venció en la cruz del Calvario. La certeza que tenemos es que Jesús, diga conmigo, es el vencedor. Y por eso Satanás es un enemigo vencido. Pero no por ti, no por mí, sino por Cristo Jesús. Para que no andemos ahí como despistados a veces y no tenemos en cuenta que tenemos que estar muy pendientes, muy sigilosos. Por eso, amados, Cristo es nuestra esperanza de gloria. La gloria y el poder no están en nosotros, sino en Jesús. Pero lo que nos da a nosotros la garantía y la certeza que con Cristo somos más que vencedores es porque Cristo vive en nosotros. Por eso vamos confiados y seguros. Si Dios es con nosotros, dijo el apóstol Pablo a los Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero que nos quede muy claro en esta noche que la certeza de la victoria es porque andamos en Cristo Jesús. Porque Dios vence entrando en nosotros y al entrar en nosotros nos hace vencedores. Por eso es que tenemos que estar ahí aferrados y cuando oramos, cuando nosotros estamos ahí colocados en la brecha, debemos estar con la certeza y la seguridad que Cristo está en nosotros y que somos de la familia de Dios y que Dios hará justicia por nosotros. Que no somos nosotros en nuestras fuerzas tratando de buscar la respuesta. No, es nosotros ahí tomaditos de la mano del Señor, sabiendo que Dios está con nosotros y que nos dará la victoria. Y que siempre habrá gente injusta en esta tierra. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que Dios está con nosotros. Y que así como hay un juez injusto que actúa, así como hay opresión, así como hay oposición, así como hay cosas que a pesar de estar en el mundo, vemos cosas, bendiciones de Dios a nuestro favor, ¿cuánto Dios más va a hacer con aquellos que caminan en justicia? ¿Cuánto más Dios va a hacer si nosotros, que si somos honestos en esta noche, sin ser los que más lo buscamos, sin ser los más consagrados, los más dedicados a Dios, hemos visto cosas hermosas? Hemos visto la mano de Dios obrando, hemos visto milagros en medio nuestro, en medio de nuestra familia. Milagros visibles, tangibles. ¿Ustedes se imaginan cuánto más Dios hará cuando nosotros andemos ahí confiados, sabiendo que somos hijos de Él, confiados y seguros, conociéndolo a Él como el juez justo? Escuche que aquí hay un contraste bien bonito para que lo tengamos en cuenta en esta noche. Que la viuda era ajena al juez. Sin embargo, el juez al final hizo justicia. Entonces analicemos lo siguiente, amados y amadas. Si la viuda era ajena al juez e hizo justicia, ¿cómo será nosotros
que no somos ajenos a Dios, sino que Dios nos ha dado un título, mas a todos los que lo recibieron y creyeron en él, les dio el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Si esta mujer vio la respuesta de un juez injusto, que era para ella desconocido, ¿cuánto más nosotros veremos la respuesta, número 1, de un Dios que es justo, y número 2, sabiendo que somos sus hijos? ¿No les alegra eso? ¿No lo llena de fe? A mí me llena mucho de fe esto. El juez mantenía una distancia con esta mujer. No quiero verla, estoy ocupada. No, ahorita no tengo tiempo, dígale que venga después. Mantenía una distancia. Y la Biblia dice, en contraste, que Dios está en nosotros. Que Dios está más cerca de lo que tú y yo nos podemos imaginar. El juez era injusto. Dios es justo. Ella no tenía nadie quien la defendiera. Ella no tenía nadie que estuviera ahí como que apoyándola. Nosotros tenemos a Jesús, que dice la Biblia que es nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo aboga por nosotros. Él está ahí por nosotros. Eso nos da seguridad, amados. Así que no te preocupes. Así que llénate de fe en esta noche. Dile, Señor, gracias. Porque yo creo esta palabra, yo creo lo que tú me estás diciendo. Ahora, escúcheme, ella no tenía ninguna promesa de ser ayudada. A ella nadie le dijo, venga, si usted viene acá, yo le prometo que le ayudo con el juez. No tenía ninguna promesa. En contraste a eso, nosotros tenemos un libro lleno de promesas. Un libro donde el Señor dice que va a ser por nosotros. Un libro que nos llena, que se llama la Biblia, que nos llena de promesas y promesas de ese Dios justo que está con nosotros. Esta mujer solamente podía acudir a ciertas horas. Esta mujer solamente podía ir en el turno, en los horarios. En contraste a eso, nosotros podemos ir a nuestro Padre de día y de noche, a la hora que sea y el tiempo que sea. Y Dios siempre va a estar ahí para atendernos. Para este juez, de acuerdo a lo que leímos, estaba harto, estaba cansado, estaba fastidiado de esta mujer. Porque esta mujer para él era una mujer inoportuna. Otra vez esta mujer acá. ¿Qué mujer tan cansona? ¿Será que no tiene oficio? ¿Qué hace otra vez metida acá? Y el juez se fastidiaba. En contraste a eso, escúcheme, a Dios le encanta oírnos. ¿Sí sabías eso? Dios se fascina escuchándonos. Dios anhela, Dios desea que tú y yo vayamos de día, de noche, a la hora que sea, a hablar con Él. Él nunca se va a fastidiar, Él nunca se va a cansar, Él nunca va a estar ocupado, siempre Él va a estar atento, su oído al clamor y las súplicas de sus hijos. Ese es el Dios que tenemos, mis amados. Y termina diciendo entonces la Biblia que cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Él venga, ¿qué nos muestra eso? Que Jesús va a regresar. Y la gran pregunta que siempre nos seguiremos haciendo es, ¿cómo estamos? ¿Qué tan preparados estamos para la segunda venida del Señor? La primera venida no fue definitiva. Estuvo un tiempo y se fue. Pero dice la Escritura que la segunda venida es para establecer su reino aquí en la tierra. Y vendrá a juzgar. Y vendrá con espada a juzgar. Es importante eso. Y termina diciendo el versículo que leímos, verso 8, ¿hallará fe en la tierra? Escúchenme, amados. Es inevitable. Suba quien suba, presidente que sea. El mundo va camino a una destrucción ética, de principios, de valores, de moral. Deja de estar metiendo la mano al fuego por candidatos, hombres impíos, pecadores, alejados de Dios. En lugar de invertir ese tiempo defendiendo ese tipo de políticos, gente del mundo, más bien conságrate a Dios. Busca, habla de Cristo. Él nunca te va a dejar en vergüenza. Los políticos te prometen y no cumplen. Los políticos giran cheques que al final no tienen fondos y van a quedar mal.
Y toda la gente pone su esperanza en esos hombres. Pero nuestra fe y nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. No entres en maldición confiando en hombres. Deja de estar luchando por partidos políticos. Si es que yo defiendo esta causa. ¿Qué causa? Defendamos el evangelio. Defendamos las cosas de Dios. Seamos celosos con las cosas de Dios. No dejemos arrastrar como las olas del mar, dijo Santiago, que van para un lado y para otro. Hoy están en un partido, mañana se van para otro partido. No les importa, no les interesa. Están como ese juez, que solamente quieren su bien propio. Y cuando aprueban algo, lo aprueban porque sabe que les conviene a ellos antes que al pueblo. Deja de estar en ese juego del mundo y centremos en las cosas de Dios. Por eso Jesús dice, ¿hallará fe en la tierra? Y la Biblia nos profetiza cómo será un mundo lejos de Dios. Pase lo que pase, suba quien suba, lo que Dios ha dicho se va a cumplir y así va a ser. Por último, leamos 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. Para mirar un poquitico, y terminamos en esta noche, lo que la Biblia profetiza de cómo será un mundo lejos de Dios. En los postreros días, y quiero decirles que ya estamos en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, aprobando leyes, estando a favor, tanto el uno como el otro, tanto que es mundo, no les importa, aprobando el aborto, aprobando cosas que son antibíblicas, y muchos apoyando eso. Escúcheme, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y mire los consejos que el Señor da hace muchos años, que aplica para hoy en día. A estos evita. ¿A estos qué? Evita. Deja de estarlos abrazando. Deja de estar pensando que es en ellos que encuentra la esperanza, que en ellos es que encuentra un techo, los recursos. Ni el techo ni los recursos. La provisión viene de Dios. Jehová Jireh, el que te ha sostenido hasta el día de hoy. En Él es que tenemos que poner la esperanza. A Él tenemos que buscar. A Él tenemos que orar. Él es el juez justo. Deja de buscar los injustos. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone en Él su esperanza. Solo Dios dice que así va a encontrar. Cuando Jesús venga, va a encontrar el mundo alejado de Dios. ¿Cómo estás hoy? ¿Tú cómo te puedes calificar hoy? ¿Será que tú puedes estar hallado dentro de la iglesia? Una iglesia fiel que está preparándose, esperando su venida, o que está más pensando en las cosas materiales de este mundo, más pensando en que te den una casa, en que te den unos y mejores ingresos, más enfocado en las cosas materiales de esta tierra, y por andar tan centrado en eso, descuida las cosas más importantes, que son las cosas celestiales. Dios nos llama a nosotros a que seamos esa iglesia que permanece, que se mantiene, que soporta todo lo que viene. Y esto que está comenzando es muy poco frente a todo lo que realmente está por venir. Y si así no más, con todo lo que ha pasado, con la pandemia y con todo esto que ha pasado, son fácilmente manipulables. Fácilmente se dejan arrastrar por una orden mundial. Y todo el mundo corrió a hacer lo que hice, sin hacer un reparo y mirar qué dice Dios, sin orar, sin pedir la voluntad de Dios, la dirección de Dios.
Y eso fue lo que hizo, una de las cosas que hizo, entre otras, la vacuna. Lo que más quería buscar es hasta qué punto la gente es manipulable, hasta qué punto la gente fácilmente se puede voltear su pensamiento. ¿Y qué encontraron como conclusión? Que cerca del 80-90% de la gente fue fácilmente manipulable. Mis amados, esto es algo que nos tiene que llevar a nosotros a la reflexión. Que nosotros permanezcamos como ese remanente fiel. Que no estemos en función de lo que dice el mundo o los medios. Que estemos en función de lo que dice la palabra de Dios. Parábola del juez injusto. La viuda y el juez injusto. Que tú puedas confiar en Dios, que Él nunca te va a defraudar. Inclina ahí donde estás tu rostro y oremos al Señor. Digámosle, Padre, gracias por esta noche, gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por esta reflexión, Señor, que nos ayuda para seguir adelante. Gracias por ese seminario de oración e intercesión, porque nos va enfocando cada vez más a dónde tenemos que estar centrada nuestra vida, nuestra esperanza. Y gracias por este bonito ejemplo, Señor, de esta viuda frente a este juez injusto, pero que al final hicieron justicia con ella. Y eso nos llenó de confianza hoy al escuchar esto, porque si ese juez injusto hizo eso, cuánto más nuestro Dios, que es un Dios justo. Si ese juez que siempre tuvo distanciada a esta mujer, al final escuchó y hizo justicia, cuánto más nosotros que estamos contigo, Señor amado. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy han acudido a esta cita, los que después escucharán este mensaje lo verán. Gracias, Señor. Que esta palabra, Dios, nos lleve a reflexionar un poco, nos lleve que esta meditación que hemos hecho hoy en tu palabra, nos lleve a reflexionar y que esa reflexión nos lleve a la acción, a que verdaderamente nos centremos donde tenemos que estar, en la posición que tenemos que estar, en el lugar que tenemos que estar. La Biblia dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Y que las cosas del mundo, en lugar de estarlas patrocinando, necesitamos estar ahí puestos en la raya. Que miremos la palabra de Dios, que nos centremos en lo que viene, porque nuestra ciudadanía viene de los cielos. Finalmente tú, amado Dios, no solamente eres el Dios justo, no solamente eres el juez justo, sino que tú eres el Señor de señores. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres todo para nosotros. Hoy te decimos, Señor, con nuestro corazón en las manos, te decimos que nuestra esperanza está puesta solamente en ti, no en los hombres. Y que pase lo que pase en esta nación, nosotros dependemos de ti porque tú eres nuestro proveedor. Y tú nunca, como hasta el día de hoy, nunca nos dejarás en vergüenza, Dios. Te amamos, te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.